was lying there in the VA hospital, I started having these dreams of flying. I was free. Trying to understand this deep connection people have to the forest. She talks about a network of energy that flows through all living things. She says, all energy is only... Hola a todos, bienvenidos a este video. Hoy vamos a hablar de uno de los conflictos más definitorios de nuestro siglo, la guerra entre Rusia y Ucrania. Pero no lo haremos solo desde la perspectiva de las batallas físicas, sino desde un campo igual de crucial, el derecho internacional. ¿Para qué sirven las reglas globales si un país decide ignorarlas? ¿Y cómo responde el mundo ante esto? Acompáñenos en los próximos minutos para entenderlo. Договора об особом статусе отдельных регионов Донбасса. И в конечном итоге придать этой норме постоянный характер, как это и предусмотрено. Para comprender el impacto de este conflicto, primero debemos entender que el pilar del derecho internacional moderno se encuentra en el artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas, el cual prohíbe estrictamente el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier estado. Esto también está traducido como la soberanía de este país. Sin embargo, para la invasión de febrero de 2022, hay elementos históricos que no podemos ignorar. Tras la caída de la Unión Soviética en el año 1991, Ucrania heredó el tercer arsenal nuclear más grande del mundo. Mientras que en 1994 firmó el Memorándum de Budapest, un acuerdo en donde Ucrania entregó todas sus armas nucleares a cambio de que Rusia, Estados Unidos y Reino Unido respetaran sus fronteras soberanas. Even higher by the fact that Ukraine will present its instrument of accession to the Treaty of the Non-Proliferation of Nuclear Weapons to the leaders of the three depository states. It is needless to say how much importance we all attach to the decision taken by the Ukrainian parliament, which paved the way to the full membership of Ukraine to the NPT as a non-nuclear weapon state. We know that the considerations that have led Ukraine to this step were complex and comprehensive in terms of the basic security needs of this country. Esa promesa se rompió por primera vez en 2014, cuando Rusia se anexó ilegalmente a la península de Crimea y comenzó a respaldar a grupos separatistas en la región de Donbas. La respuesta de la comunidad internacional en ese momento fue tibia, lo que muchos analistas consideran que sentó un precedente peligroso. Mientras que, finalmente, en 2022, Rusia lanzó una invasión a gran escala, justificándola bajo el artículo 51 de la Carta de la ONU, alegando legítima defensa y acusando a Ucrania de cometer genocidio. Ambas justificaciones han sido categóricamente desmentidas por la comunidad internacional, ya que Ucrania no representó una amenaza armada para Rusia y no existían pruebas de genocidio. Esta violación contra la soberanía ucraniana fracturó el orden global, abriendo un complejo escenario diplomático que mi compañera Dulce les explicará a continuación. Gracias, Esmeralda. Efectivamente, esta ruptura de las reglas del juego activó inmediatamente a diversos actores y mecanismos diplomáticos a nivel global. En este tablero tenemos a tres actores principales: Rusia como el Estado agresor, Ucrania ejerciendo su derecho inherente a la legítima defensa y el bloque occidental liderado por la OTAN, la Unión Europea y Estados Unidos, que optó por no enviar tropas directamente para evitar una tercera guerra mundial, pero ha proporcionado un apoyo financiero y militar sin precedentes. El primer gran choque diplomático ocurrió en el Consejo de Seguridad de la ONU. Como Rusia es un miembro permanente con poder de veto, bloqueó cualquier intento de condena. Ante esta parálisis, el mundo recurrió a la Asamblea General de la ONU, donde una abrumadora mayoría de países votó resoluciones exigiendo la retirada inmediata de las tropas rusas, demostrando el aislamiento diplomático de Moscú. Pero el derecho internacional también tiene tribunales. Apenas 2 días después de la invasión, Ucrania demandó a Rusia ante la Corte Internacional de Justicia.
por manipular la Convención contra el Genocidio como pretexto para la guerra. En marzo de 2022, la Corte Internacional de Justicia ordenó a Rusia suspender inmediatamente sus operaciones militares, aunque Rusia ignoró esta orden legalmente vinculante. El fallo despojó al Kremlin de cualquier justificación jurídica. Además, vimos actuar a la Corte Penal Internacional, la cual emitió órdenes de arresto históricas, incluyendo una contra el presidente Vladimir Putin, por crímenes de guerra relacionados con la deportación ilegal de niños ucranianos. Esto limitó drásticamente la movilidad internacional del mandatario ruso. Toda esta presión diplomática y legal demostró que, aunque el derecho internacional carece de una policía global para forzar sus sentencias, sí tiene herramientas poderosas para deslegitimar y arrinconar a un agresor. Y este aislamiento no solo fue político, sino económico, un tema que Hasid nos detallará ahora. Así es, Dulce. Ante la imposibilidad de una intervención militar directa, las potencias occidentales convirtieron el comercio internacional y el sistema financiero en su principal arma. En cuestión de días, vimos la imposición de sanciones económicas sin precedentes contra una economía del tamaño de la rusa. Se congelaron más de 300.000 millones de dólares en reservas del Banco Central de Rusia que estaban en el extranjero. Además, se expulsó a los principales bancos rusos del sistema SWIFT, desconectándolos de la red financiera global, y se les prohibió el uso de espacios aéreos occidentales para aerolíneas rusas. Pero el impacto del comercio internacional fue un efecto dominó, el cual golpeó al mundo entero. Rusia y Ucrania eran conocidos como el granero del mundo y potencias energéticas. La interrupción de sus exportaciones provocó una crisis global en las cadenas de suministro. Europa, que dependía del más de 40% del gas ruso, se enfrentó a una severa crisis energética que forzó a una configuración comercial histórica. La Unión Europea tuvo que acelerar su transición a energías renovables y aumentar drásticamente sus importaciones de gas natural licuado desde Estados Unidos. Por otro lado, el bloqueo de los puertos ucranianos amenazó con una crisis alimentaria en África y Medio Oriente. Esto llevó a uno de los pocos éxitos diplomáticos del conflicto, la iniciativa de granos de Mar Negro mediada por la ONU y Turquía, que permitió exportar millones de toneladas de alimentos en medio de la guerra, demostrando que el comercio es vital para la supervivencia global. Esta guerra aceleró un fenómeno llamado friendshoring. Los países ahora buscan comercializar principalmente con naciones que comparten sus mismos valores geopolíticos, dividiendo el comercio internacional en bloques. Y aunque este conflicto ocurre en Europa del Este, sus ondas de choque llegaron hasta América Latina. A continuación, Jocelyn nos explicará cómo afectó esto a México. Gracias, Hasid. En efecto, aunque México está a más de 10.000 kilómetros del conflicto, los impactos diplomáticos y económicos se sintieron de forma directa. Desde el punto de vista diplomático, el inicio de la guerra coincidió con la participación de México como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU 2021-2022. La posición de México fue firme. Condenó energéticamente la invasión Rusia basándose en nuestros principios constitucionales de política exterior, específicamente la no intervención, la solución pacífica de controversias y la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza. Sin embargo, México mantuvo una estricta neutralidad al negarse a imponer sanciones económicas unilaterales contra Rusia, argumentando que nuestro país solo aplica sanciones aprobadas por el Consejo de Seguridad de la ONU. En el ámbito económico, el principal golpe para México fue la inflación. El choque en las cadenas de suministro globales disparó los precios de los alimentos y fertilizantes. Además, el aumento drástico en el precio internacional del petróleo tuvo un doble efecto. Por un lado, aumentaron los ingresos por exportación de crudo de Pemex, pero por otro, el gobierno mexicano tuvo que destinar miles de millones de pesos en subsidios, eliminando el impuesto IEPS, para evitar que el precio de la gasolina se disparara y afectara a las familias mexicanas. Esta presión inflacionaria también obligó al Banco de México a subir agresivamente las tasas de interés para contener el alza de los precios.
En conclusión, la guerra entre Rusia y Ucrania no es solo un conflicto regional, es la prueba de estrés más grande que ha enfrentado el derecho internacional desde la Segunda Guerra Mundial. Nos ha demostrado las vulnerabilidades del sistema de las Naciones Unidas cuando una potencia con poder de veto rompe las reglas, pero también ha resaltado la importancia de las alianzas, las sanciones comerciales y los tribunales internacionales para exigir rendición de cuentas. El orden global está cambiando y hoy más que nunca, defender los principios del derecho internacional es fundamental para garantizar que la fuerza no se imponga sobre la razón. A nombre de Esmeralda, Dulce, Jacit y mío, muchas gracias por acompañarnos en este análisis. Hasta la próxima.